¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al En 15. Hoy tengo conmigo a Jesús Ramírez Bermúdez. ¿Cómo estás, Jesús? ¿Qué tal, Carlos? Pues es un placer estar aquí. Un nuevo libro. Se llama La melancolía creativa, pero déjame hacerte la primera pregunta, porque leía yo aquí, y es toda una historia, tiene una cantidad de información sobre esto, pero yo nunca había pensado exactamente en esta relación tan profunda entre melancolía y creatividad. ¿De dónde se te ocurrió? ¿De dónde la viste? ¿Fue de todos tus estudios de neuro, de psiquiatría, etcétera, etcétera? De ahí fue, ¿no? Honestamente, a partir de la propia experiencia clínica, porque hace muchos años, recuerdo algunos pacientes, ¿no?, que a pesar de que tenían padecimientos pues muy discapacitantes, donde hay mucho sufrimiento, de pronto tenían como explosiones o momentos de mucha creatividad, y es algo que llama la atención, ¿no? Todo lo que uno puede aprender de los pacientes, desde cuestiones de artes visuales, escritos, que a veces no eran hechos con una intención propiamente literaria, pero que lograban producir una experiencia estética, u otras habilidades que de pronto uno observa en la clínica, ¿no? Por ejemplo, mi maestro de ajedrez era un paciente, ¿no?, que tenía un problema muy grave y sin embargo siempre me... Sí, porque tenemos esta idea de que a veces la depresión, digamos, sí lleva a eso, ¿no? Esta imagen un poco legendaria del artista deprimido y etcétera. Y ahí se entiende. Pero me parece que lo que el libro hace es describir una relación más profunda, no sobre la depresión, etcétera, sino esto que llamamos melancolía. Y me parece que para beneficio de la audiencia estaría bien que nos ayudaras a definir esto que llamas melancolía, ¿no? Gracias, sí. Yo utilicé esta palabra, que en realidad pues, podríamos calificarla como una vieja metáfora de la cultura occidental, que surge efectivamente hace aproximadamente unos 2500 años en los escritos de Hipócrates. Al principio era la enfermedad de la bilis negra y no se sabe muy bien qué era eso. Podría ser simplemente casos de malaria, según algunos historiadores, o según otros son historias clínicas ya de Hipócrates que revelan que en su época ya existían padecimientos como los que hoy atendemos, la depresión mayor, los estados de psicosis, etcétera. Pero esta palabra fue utilizada a lo largo de la Edad Media, el Renacimiento, etcétera, para significar muchas cosas muy distintas. Y el momento clave que quiero mencionar es cuando Aristóteles, en su famoso Problema 30, pone en relación esas dos figuras. Pero entonces es la combinación de todo eso a lo que llamas melancolía. Sí, yo utilicé la palabra melancolía para hablar de formas muy diversas de sufrimiento humano. Algunas francamente en la esfera de la psiquiatría, pero otras que tienen que ver con este concepto que ha surgido también y que yo llamo en el libro el dolor social. De manera que creo que el concepto nos ayuda a amalgamar y a analizar muy diversas formas de sufrimiento. Ahora, es interesante que esta melancolía no produce siempre creatividad melancólica, es decir, que no hay una relación directa, ¿no?, entre el producto de la melancolía hecho creatividad con el sentimiento de depresión o de psicosis o de tristeza, etcétera, etcétera, o de dolor social, ¿no? Claro, tienes toda la razón. De hecho, es muy importante mencionar esto, ¿no?, para que no parezca una cuestión trivial. O sea, la creación no siempre surge de la melancolía y la melancolía no siempre produce creación. De hecho, yo diría que las más de las veces la melancolía grave, que era de lo que hablaban, por ejemplo, en el siglo XIX y que hoy le llamaríamos simplemente depresión mayor, generalmente no conduce a la creatividad, disminuye mucho las capacidades, produce un intenso sufrimiento y requiere un tratamiento, y eso es muy importante de mencionarlo. Sin embargo, yo pienso que estos estados de sufrimiento muy intenso también significan una fuente para la creatividad, quizá no en el momento en el que está ocurriendo, pero más adelante sí, en el sentido de que van a dotar a la creatividad de profundidad psicológica, anclándolo a todas esas fuentes de sufrimiento, para que no sea la creatividad simplemente un mero juego formal o un fetiche nada más, ¿no? Y tenemos en el lenguaje cotidiano, contemporáneo de todos los días, tenemos identificada la melancolía. Hay algún párrafo aquí que lo cuenta bien, que responde bien a esto que voy a preguntar, con el recuerdo, ¿no? La melancolía siempre tiene que ver con el pasado. Esto no es exactamente preciso, ¿no?, en términos clínicos y en términos, ¿no? No siempre tiene que ver con el pasado. No siempre tiene que ver con el pasado. Pero sí entiendes que en la vida normal, ¿no?, está melancólico. Hoy lo interpretamos como se está acordando de algún buen momento en su vida. Sí, yo creo que en el lenguaje cotidiano la palabra se utiliza para 7 cosas, ¿no? Tenemos
los usos que se usan a veces en las artes, pienso en las canciones como La calle melancolía, ¿no? Que es un sentimiento, se habla de un temperamento melancólico, y a mí me interesa recuperar todas esas ideas, pero sobre todo centrarme en los momentos, por ejemplo, del siglo XIX, donde se usaba como categoría clínica, o en el libro también hay un momento interesante en el que la melancolía fue un diagnóstico hecho por la Inquisición durante la Nueva España. Personas que eran acusadas de herejía, de pronto se establecía un juicio y se determinaba que más bien padecían melancolía. Entonces pareciera que esa palabra ha sido utilizada en formas muy diversas y creo que en parte ahí también radica su poder simbólico. En el libro también hay muchos pasajes de ciencia, de claramente lo que llamamos ciencia dura. Hay por ahí el pasaje de los antibióticos, por ejemplo, ¿no? Es decir, esta relación también de cómo eso va cambiando en muchos sentidos, cómo enfrentamos estos momentos y estos problemas y estas enfermedades, ¿no? Así es, y yo creo que una de las oportunidades más interesantes de la neurociencia contemporánea es que nos permite reunir, por ejemplo, esa dimensión social y la dimensión biológica de nuestro cuerpo, porque muchas veces se hace ese debate, ¿no? Si la depresión, la melancolía, la psicosis son problemas biológicos o sociales. Y ahí, por ejemplo, el concepto de dolor social es muy interesante. Hay un investigador en California que lo que hace es investigar con imágenes cerebrales el fenómeno del dolor social y se da cuenta de que la imagen cerebral que se produce es muy semejante a la del dolor físico. Entonces esto es inquietante y es atractivo, ¿no? Porque nos permite entender por qué personas el origen de su padecimiento es social, de todas maneras van a tener síntomas físicos muy intensos, como dolor, por ejemplo, ¿no? Como dolor. Como dolor. Es decir, el dolor como tal aparece como una consecuencia de las conexiones inmunológicas con el cerebro, pero esto no está desligado del mundo social en el que vivimos, ¿no? Por eso el libro se pregunta por todas esas fuentes, ¿no? Que tienen que ver con la pandemia, las guerras, las transformaciones sociales, porque todo eso va produciendo que los individuos poco a poco experimentan estados de incertidumbre, separación, aislamiento, y a su vez eso también echa a andar fenómenos orgánicos o físicos, ¿no? Hay un capítulo que quiero que me ayudes a entender porque me costó, que se llama El precio a pagar por tener lenguaje. Sí. ¿A qué te refieres con eso? Ok, es una idea que viene de un investigador inglés donde habla específicamente acerca de la esquizofrenia y nos dice que la esquizofrenia es el precio que pagamos por tener lenguaje. ¿Por qué? Eso, ¿por qué? Dime por qué. Sí. Esa parte sí la leí, pero, ¿no? Sí. Es decir, ¿por qué? Lo que pasa es que en la esquizofrenia específicamente parecería haber una alteración de la relación entre el lenguaje y el pensamiento, porque el hemisferio izquierdo, que se encarga de establecer esa relación, podría no haber madurado lo suficiente. Entonces, esto nos lleva a algunos casos de la literatura muy interesantes, como el caso de James Joyce, ¿no? Que era un genio en la creación verbal. Bueno, esto lo tengo que decir. En el libro siempre hay esos datos de James Joyce. Claro. Y tal, y este autor, y este creador. Ok, decías, James Sí, Joyce. me interesaba mucho ese enfoque como histórico, biográfico, Sí. para ir Y conectando. artístico, porque se trata también de eso, ¿no? Sí, porque yo pienso que además la investigación artística le da nuevas herramientas a la ciencia. Entonces, James James volvamos. Joyce tenía una hija, Lucia Joyce, que padecía un estado que probablemente era de esquizofrenia. Por lo menos así fue diagnosticada por Carl Jung, el famoso psiquiatra y alumno de Freud, ¿no? Entonces es un caso donde vemos muy cerca, ¿no? la enfermedad, por así decirlo, y la creatividad. Y una investigadora de Estados Unidos, Nancy Andreasen, utilizó esos casos, también el de Albert Einstein, o ahora podríamos mencionar el de David Bowie, o sea, muchos casos donde un familiar tiene la enfermedad y el otro familiar es altamente creativo, para plantear que quizá habría una relación genética entre la creatividad y la esquizofrenia, ¿no? Y ahí es donde se pensaría en la esquizofrenia como una forma frustrada, que en otros casos, en otros momentos y en otras circunstancias podría haber llevado al desarrollo de formas creativas muy innovadoras, ¿no? Entonces, es en ese contexto donde este investigador plantea que quizá la esquizofrenia es una falla de la maduración del hemisferio izquierdo. Y en ese sentido, la esquizofrenia sería el precio que pagamos por tener lenguaje. Eso nos haría pensar que a lo mejor la creatividad y los artistas y eso, los que, ¿no? Que hay una relación biológica entre eso, ¿no? Sí, yo creo que hay muchos niveles de relación. De hecho, hay una investigación que reflejé en el libro. Sí, que son hasta 4 millones de personas estudiadas en los países escandinavos que tienen bases de datos portentosas, ¿no? Y entonces ellos hacen un análisis estadístico muy robusto y demuestran que sí hay una relación estadística entre
personas que eligen las carreras artísticas y una mayor representación en esas poblaciones de padecimientos como el trastorno bipolar principalmente, ¿no? Lo cual tampoco quiero llevarlo a una relación simplificada, ¿no? Sí, no es una relación simplificada, pero sí, digamos, pareciera, dices, en los estudios que se hacen, que hay una conexión. Podría haber una conexión, y hay una investigadora también canadiense, Kay Jamieson, que escribió un libro precioso que se llama Marcados por el Fuego, donde ya hace una investigación por una parte histórica y biográfica de gentes como Herman Melville, Mary B. Shelley o la propia Virginia Woolf, etcétera, para estudiar sus vidas, y ella plantea que padecían problemas relacionados con el espectro o el trastorno bipolar, ¿no? Pero también estudió en tiempos contemporáneos a muchos artistas británicos y sí veía que tenían episodios como de mucha creatividad con síntomas muy parecidos a formas tenues de trastorno bipolar, ¿no? Increíble. Doctor, ¿esto ya está a la venta? Sí, afortunadamente ya se encuentra a la venta en las principales librerías, ya también está. se consigue en línea. Y todas esas apps que lo hacen. Se llama La Melancolía Creativa. Jesús Ramírez Bermúdez, es de debate. Muchas gracias. No, al contrario, Carlos. Gracias a ustedes.